Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Marcela Puerta Torralbo, tengo 32 años de edad, vivo en la ciudad de Montelíbano, Córdoba. Actualmente estudio Ingeniería Industrial en el CEAD de Sagún, Córdoba. Mis gustos son los paseos y las películas. Aquí les presento a mi familia. Tengo 2 hijos. En la estructura del curso podemos encontrar que el curso Algoritmo cuenta con 3 unidades. En la unidad 1 encontramos la introducción a la programación con sus diferentes contenidos como componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, introducción al logaritmo. En la unidad 2, algoritmos y estructuras de datos, encontramos tres contenidos como estructuras condicionales, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones. En la unidad 3 encontramos el lenguaje de programación. Encontramos como contenidos, tenemos introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas y programación visual. Este curso está liderado por el director Iván Arturo López. Dentro de este curso encontramos actividades tanto individuales como colaborativas. En el momento de evaluación de la actividad correspondiente al 75%, encontramos que tenemos 5 actividades, 3 colaborativas y 2 individuales. Y en el correspondiente al 25%, un componente práctico individual. En la evolución histórica de los lenguajes de la programación, en la década de 1940 fueron creadas las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica. La velocidad y capacidad de memoria limitada forzaron a los programadores a escribir programas en lenguajes ensamblador muy afinados. En ese mismo periodo fueron desarrollados algunos lenguajes importantes como, en 1943, Placam, diseñado pero sin implementar durante medio siglo. En 1943 el sistema de codificación ENIAC. En 1949 hasta 1954 una serie de conjuntos de instituciones mnemotécnicas como la de ENIAC comenzaron en 1949 con el C10 para Binac, que luego evolucionó en Univac. Cada conjunto de instituciones estaba designado a un fabricante específico. Bueno, en la década de 1950 1960, en los 50, los 3 primeros lenguajes de programación modernos cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados son Fortran, Lisp y COBOL. Los lenguajes importantes de esa época que fueron desarrollados en ese periodo se incluyen en 1951 Regional Assembly y lenguaje. En 1952 Autocode, en 1954 IPL, en 1955 Flockmat, en 1957 Fortran y Comtran, en 1958 Lisp y Algol, en 1959 FAC y PRG, FAC, COBOL y PRG, en 1962 APL, Simula y Snowball, en 1923 CPL, en 1964 BASIC y IPL, en 1967 BCPL, que es un precursor de C. En el 1968 al 1979 se establecieron paradigmas fundamentales. El periodo comprendido entre finales de 1960 y finales de 1970 trajo un gran florecimiento del lenguaje de programación. La mayoría de los paradigmas en lenguaje de programación más importantes de la actualidad en su uso se inventaron en ese periodo. Algunos lenguajes utilizados en ese periodo fueron: en 1928 Logo, en 1969 fue B, precursor de C, en 1970 Pascal y Ford, en 1960 el C, Smart y Prolog, en 1973 GML, en 1975 Shem, en 1978 SQL. En la década de 1990 fueron años de consolidación relativa de los lenguajes imperativos. Una vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en las décadas anteriores. Además, combinada la programación orientada a objetivos de programación del sistema. Los lenguajes importantes para esa fecha fueron en 1980 C++, en 1983 Java, en 1984 Common Lisp y MATLAB, en 1985 Eiffel, en 1986 Objective y Erlang, en 1989 Perl,
en 1988 TCL y Martech Mac en 1989 FL. Al igual que la década de 1990 era la década del Internet, el rápido crecimiento de la Internet en la década de 1990 fue el siguiente gran acontecimiento histórico para el lenguaje de la programación. Los lenguajes más importantes que se desarrollaron con ese periodo son el Castel en 1990, Python en 1991, también el Visual Basic y HTML, en 1993 Ruby y Lua, en 1994 Close Partnership, en 1995 Java, Delphi, JavaScript y PHP, en 1996 Weblin, en 1997 Revol, en 1999 el D. Entre las diferencias de los 5 lenguajes de programación incluidos C+, tenemos que el ActionScript se trata de un lenguaje de programación para la plataforma Adobe Flash que permite la creación de aplicaciones y comandos en dicha plataforma de una manera más eficaz. Si se puede observar, pues esta tiene una gran diferencia con la de las demás. En el caso de Ada, este es un lenguaje suele ser utilizado en la creación de programas como un alto nivel de confiabilidad, como es en el caso del desarrollo de software militares e industriales de alta precisión y de costo elevado. El ACP se trata de un sublenguaje de programación enfocado en la creación de aplicaciones para servidores creados de Microsoft. El C numeral el lenguaje de C numeral es una consecución del antecesor del lenguaje C. También es un lenguaje de programación que está enfocado en la creación de sistemas operativos. El J numeral, o también llamado el J-Sharp, es un lenguaje transicional o intermedio del lenguaje de programación Java. Como pudieron observar, tienen diferencias, no son todos parecidos. Entre las tendencias de programación que tenemos actuales podemos encontrar el Ruby, el ASP.NET, el Ajax, el Objective-C, el PHP, al igual que la Python, el Perl, el C numeral, el HTML, el C++, el JavaScript, el HTML, el Java y el SQL. Bueno, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de las buenas prácticas de programación? Bueno, como todas las actividades es importante adoptar buenas prácticas desde los comienzos, ya que de las buenas prácticas se diferencian los buenos y los exitosos programadores de los malos programadores, teniendo en cuenta de que los malos hábitos no son sencillos de desterrar una vez son adquiridos. Todo programador debe regirse a un manual y cumplir a cabalidad con todos los pasos que están contemplados. Algunas de las buenas prácticas que se pueden recomendar son mantenerse actualizado, investigar constantemente, tener claridad de los códigos, documentar el código, creación y estilos de código, utilizar pruebas unitarias en los códigos, innovar, practicar y mejorar constantemente, practicar constantemente. Entre el lenguaje de programación en versión 2013-2015 tenemos que el C es un lenguaje orientado a objetivos elegantes y con claridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en NetFrame. Puede utilizarse C numeral para crear aplicaciones clientes de Windows, servidores web de XML, componentes distribuidos, aplicaciones clientes servidores, aplicaciones de bases de datos y muchos más. Visual C proporciona un editor de código avanzado, cómodo, diseñadores de interfaz de usuario, reproductor integrado y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en lenguaje C. Este lenguaje de programación es muy importante, tanto como en las versiones de 2013 hasta las versiones 2015, lo cual ha aportado un gran apoyo en los lenguajes de programación.
Bueno, aquí podemos encontrar la bibliografía de donde saqué la información y les agradezco pues por la atención y muchas gracias.